Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Un gusto estar en este espacio. Nelson Rodríguez, querido amigo, buenos días. A Yulisa Céspedes, nuestra compañera, donde quiera que estés, con todo nuestro cariño. Nos vemos prontísimo, si Dios quiere. Amén. Hoy martes 22 de diciembre. El ojo puesto, el enfoque en dos cosas fundamentales. El tema de la nueva cepa de COVID-19 que está en el Reino Unido, lo que hace República Dominicana, el tema de la vacunación también muy importante. Y señores, que estamos a 2 días de Navidad, 22 de diciembre. Nelson, ¿cómo estás tú, amigo? Buenos días. Buenos días a los amigos televidentes. Estamos muy bien, se puede decir, en lo que cabe y en lo que vale. Yo quiero dos comentarios brevísimos, de a 30 segundos cada uno. Okay. Creo que fue muy acertado el ministro de Salud al decir hay que dejar que la gente se case tranquila, o sea, porque a la policía realmente se le está yendo la situación de la mano y se ha estado llegando a lo abusivo, porque lo que dice el decreto es cero expendio de bebida a partir de las 6, cierre de bares y restaurantes, establecimiento a las 7 y libre tránsito hasta las 9. Entonces ayer una boda en Santiago, una boda en Moca, en la de Santiago, fue una exageración pasar a las 4 de la tarde, porque ¿qué pudo haber pasado en esa boda? El distanciamiento, pero el decreto dice 10 personas por mesa. Sí. 10 personas por mesa. Entonces, si a distanciamiento vamos, hay que ir a tiendas, restaurantes, a todos los sitios y cerrarlo todos los días. Entonces, dejen que la gente se case tranquila, dice el ministro de Salud Pública. Es penoso una serie de damas encopetadas y caballeros en smoking y lo montan en una guagua y la policía, en vez de estar haciendo su labor y que firmando, tumben eso, una boda con su mesa y su cosa. Si no tiene prohibiciones, no hay problema. Lo segundo que quiero decir es una exhortación al presidente Luis Abinader, que por favor que entre en tregua ya, que suspenda la mayoría de sus actividades públicas, aquellas que tienen que ver con aglomeración de personas, como la de la inauguración del hospital en Monseñor Noel en Bonao. Creo que el mejor mensaje que puede enviar el mandatario es precisamente eso, que la gente se recoja, que esté tranquila, porque uno de los temas grandes de hoy es el coronavirus, que en Dominicana va de mal en peor. Entonces, bien que el presidente mande un mensaje. Yo recuerdo que cuando nos recogimos en marzo, en abril, el primer mal mensaje lo dio el presidente Danilo Medina cuando visitó una visita sorpresa dominical a la planta de tratamiento de los ríos Osama e Isabela. Y después comenzó la campaña, comenzaron los políticos. ¿Y qué ejemplo están dando los políticos si están en la calle? Lástima que no esté activo el cardenal López Rodríguez. Esperamos su pronta recuperación, porque él siempre decía para estos días, por favor, denle una tregua a la gente. Entonces, mi exhortación es al presidente que reduzca al máximo sus comparecencias públicas, inauguraciones y lo que sea. Los buenos días de nuevo a los amigos televidentes. Oye, por cierto, hablando de recuperación, quiero aprovechar el momento para enviar las mejores energías a Reinaldo Pared Pérez, quien ha compartido una imagen y la ha hecho pública en una visita que le hizo el expresidente Leonel Fernández a su residencia junto a su hijo. Omar. Estaba allí la esposa, por supuesto, de Reinaldo Pared Pérez, quien, como saben, anunció a principios de año que era paciente de cáncer. Definitivamente nuestras mejores energías al expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Esa visita ha generado algunos comentarios. A mí me parece que Reinaldo tiene derecho a recibir en su casa a quien él quiera, ¿no? Llama la atención, sí, que haya sido la primera imagen que comparte desde el punto de vista público, pero en todo caso creo que lo que debe primar acá es el buen deseo, porque lo que está en juego allí es la salud de un dirigente político histórico del Partido de la Liberación Dominicana. Usted puede estar de acuerdo o no con su quehacer, en fin, pero lo que sí creo, y sobre todo en época navideña, es que la hostilidad, bájenle 2, bájenle 10 a la hostilidad, y vamos a empezar por desearle una excelente recuperación a Reinaldo Pared Pérez. Nuestra solidaridad. Y también nuestro saludo a Reinaldo, se ve con buen semblante, con buen porte. Él aclaró en un tuit que
En el día de hoy hicimos una excepción y recibimos en nuestro hogar la grata presencia del amigo y el presidente. O sea que él aclaró que es una excepción. Sí. O sea que no cojan los amigos y los políticos a tomarse fotos en loca caravana para el hogar de Reinaldo Paredes. Él hizo una excepción y ahí vienen las lecturas que se le dan con su amigo el expresidente Leonel Fernández. Vamos a echar un vistazo, a hacer un recorrido por las primeras planas de los diarios y para ello está ya listo para agotar su turno al bate, Francisco Medrano. Bueno, en efecto, como adelantas, don Nelson, saludos especiales para usted y Catherine, a Yulisa, desde donde se encuentra. Vamos a verificar qué tienen los periódicos que circulan en el territorio nacional en este martes, día 22 de diciembre. Iniciamos, como es de costumbre, con la portada del Caribe, el periódico de nuestra casa, que destaca en su primera página que el gobierno anuncia que aumentará 30% al salario de los médicos en junio. Bueno, esto según el acuerdo firmado ayer en el Palacio por el Gabinete de Salud y el Colegio Médico, que incluye el otorgamiento de jubilaciones y pensiones con el monto del último sueldo. El titular va acompañado de la fotografía captada por Dani Polanco, en el que se aprecia al presidente de la República, Luis Abinader, junto al presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, durante el acto que se realizó en el Palacio Nacional. La segunda fotografía es tomada de la agencia de noticias china Xinhua y el título reseña que 47.500 dosis de vacuna anti-COVID llegan a Puerto Rico. Se trata de las primeras dosis de la vacuna del laboratorio Moderna. Sobre fondo amarillo, el Caribe destaca otro titular acerca de la pandemia y es que la OMS llama a la calma ante mutaciones del coronavirus y detalla dos datos. Primero, el presidente de la República dice que el gobierno se alineará a las directrices de los organismos de salud, además que interrumpen operaciones aéreas entre el Reino Unido y República Dominicana. El llamado en materia de presupuesto nacional también gira en torno al COVID-19 y destaca que los gastos en COVID sumaron 94.000 millones en 9 meses, detallando que el 89% de lo ejecutado hasta septiembre fue dirigido a los programas Fase 1, Fase 2, Quédate en Casa y PATI. Seguimos con el tema del presupuesto porque el otro llamado en la portada del Caribe apunta a que ya es ley la emisión y colocación de deuda por 291.000 millones de pesos. Esto luego que el Senado aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza a Hacienda a colocar ese monto. Más abajo, el periódico de nuestra casa reseña el operativo realizado por la DGCET contra los motoristas que violan las leyes de tránsito en la calle. Esto en la calle Buenaventura Freiste, en los Jardines del Norte, y lo hace a través de la fotografía que lleva por título Sin motor y con multa. Miramos ahora el periódico Listín Diario. Vamos a presentar la portada de este martes que dice en su titular principal: el país toma medidas ante la peligrosidad de nueva cepa de COVID-19. Es que se suspenden los vuelos que llegan desde Inglaterra, donde se detectó la mutación del virus. La fotografía principal en la portada es de Adriano Rosario y el título lo describe muy bien: la gente resolviendo en las casas de empeño. A la derecha, la gráfica, el título dice: el gobierno se ahorra 16.290 millones en 3 meses. El texto va acompañado de la fotografía del presidente de la República, Luis Abinader. Más abajo, a la izquierda, el listín reseña: hay incertidumbre en torno al anuncio de una nueva reforma fiscal en el 2021. Mientras que a la derecha, este periódico indica que al entrar en fase de pruebas se frisa el juicio Odebrecht. Compartimos con todos ustedes ahora el periódico Diario Libre. Vamos a ver su portada de este martes 22. Dice la principal información: la ocupación hospitalaria por COVID-19 aumenta a pocos días de la Navidad, y detalla que las unidades de cuidados intensivos habilitadas para los afectados por coronavirus están ocupadas en un 52% a nivel nacional, mientras que la Junta de Aviación Civil suspendió los vuelos con Reino Unido por la nueva cepa del virus.
Un poco más abajo destaca que el colegio médico logra alza salarial del 30% y pensión 100%. La fotografía principal corresponde a un hecho astronómico que se pudo observar desde la República Dominicana. El título es el siguiente: Júpiter y Saturno en conjunción histórica. Es que el hecho que se alinearan los dos planetas más grandes del sistema solar no reviste mayor importancia científica, sino que marca un hito histórico. En la parte izquierda recoge las palabras de la joven Yokairi Almonte, quien hace varios días sufrió un ataque de ácido, y el título cita que va a luchar para que se haga justicia contra ellos. Además, Diario Libre destaca que autorizan emisión de bonos o de deuda por 291.528 millones de pesos. Vamos a ver ahora qué tienen los periódicos también en la agenda de este martes para cobertura noticiosa. A las 9 de la mañana hay una rueda de prensa del movimiento médico Dr. Tejada Florentino. Esto será sobre el impacto del COVID-19 en la sede del Colegio Médico de la República Dominicana. También a las 10 de la mañana hay una rueda de prensa de la Asociación Nacional de Enfermería, SONAEN, en la calle Galván, esquina Pedro Enríquez Ureña. Esto será en Gascue. A las 10 de la mañana, investiduras virtuales de grado y posgrado de los centros de Bonao, Mao y Nagua en el Salón del Consejo Universitario de la Torre Administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A las 7 de la noche hay un concierto streaming Navidad 2020 con la familia. Esto será con Miriam Cruz y Boruga a través de las diferentes plataformas en redes sociales. También a las 7 de la noche, interesante esta actividad, don Nelson. Hay un juego entre las Águilas del Cibao y los Tigres del Licey, se enfrentan en el Estadio Quisqueya. Muerto el tigre, ¿y ya para qué? Será en el Estadio Quisqueya, acá en la capital. ¿Y para qué? Y a las 10 de la noche resulta un poco extraña la hora, pero a las 10 de la noche hay una rueda de prensa del presidente Luis Abinader. Bueno, estamos precisando que esta conferencia de prensa no se estará ejecutando. Así andan las informaciones de los periódicos que circulan en nuestro país y actividades colocadas en agenda para este martes. Así que retornamos con Catherine y don Nelson a nuestro set. Gracias, Francisco. Sí, esa rueda de prensa del presidente Abinader con el ministro de Hacienda estaba pautada, si no me equivoco, para las 10 de la mañana, pero posteriormente se envió un mensaje desde comunicación de la presidencia en donde la dejaban sin efecto. Eso fue lo que generó confusión en la jornada previa. Pero Francisco, gracias, amigo, como siempre, por todo ese material valiosísimo para los que se conectan tempranito acá en Despierta con CDN. Buen día. Feliz día para ustedes. Bye. Buenas noticias para hoy. Habrá un ambiente en el tiempo bien despejado. Generalmente despejado, o sea que habrá un cielo con nubes dispersas, escasas nubes en el día de hoy y también escasas lluvias. Sin embargo, el viento seguirá aportando ligeros valores de humedad que, unido al cielo diurno o al ciclo diurno, darán como resultado en el transcurso de la fecha incrementos nubosos parciales con chubascos aislados y pasajeros sobre las regiones noreste, sureste, algunos puntos del Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. El resto de las regiones permanecerá sin precipitaciones importantes. Las temperaturas seguirán agradables, con solo decirles que la mayor será de 23 grados en los centros urbanos. Imagínense las regiones montañosa, Constanza, Jarabacoa. Allí, según el parte, las temperaturas tendrán valores entre 6 y 12 grados centígrados. Hasta aquí el informe del tiempo, resaltando que habrá un ambiente generalmente de buen tiempo en el día de hoy con cielo despejado.
Por aquí ya te pusieron, William Ventura dice, el tiempo con Nelson Suriel. A ver, ya la gente entendió el asunto. Gracias, William, conectado a través de Facebook Live. Gracias, Nelson, por ese parte meteorológico. Por cierto, tú mencionas Jarabacoa. Saludos a todos los que nos sintonizan desde Jarabacoa, Constanza, La Vega, las temperaturas fresquitas por allá. De verdad que le debemos una visita. Ojalá que esta pandemia nos permita lo antes posible hacer un programa allá. Un abrazo grande a los amigos de La Esquina, allá en Constanza. Me encanta ese lugar, por cierto. Dime, sí, que me acabó de llegar el aviso del Palacio. Parece que la gente del Palacio está en sintonía. Yo lo recibí ahora mismo de parte de... ¿Y qué pasó? ¿Si es a las 10 de la noche? No, que está suspendida esa rueda de prensa del presidente Abinader, el ministro de Hacienda y el director de presupuesto. Yo creo que ellos iban a ensalzar ellos mismos y que se han economizado 16.000 millones, pero ojalá que sea un mensaje de reducir un poco las actividades y los anuncios, ya sean a favor o en contra, que le hablen a la gente de telera, de lechones y de todo tipo de cosas. Lo que pasa es que está sobre la mesa el asunto de fase 1, fase 2, de cómo va a ser el detalle de esos programas, cómo se van a mantener el próximo año. Yo creo que la gente está muy atenta, porque claro, está la Navidad, pero la gente dice, así lo mismo que el Licey. Sí. Como, ¿y para qué? Bueno, igual, y Navidad, bueno, y Año Nuevo, ¿y para qué si no tengo con qué pagar? Ya el presidente anunció que se mantendrá fase 1, por default, abril, fase 2 desaparece, y está pendiente lo de quédate en casa, que va a tener un sentido ahora focalizado. Son importantes esos anuncios, pero reitero, entremos ya en treguas navideñas. Estoy de acuerdo. Vamos a saludar a la gente que nos sintoniza a través de la plataforma de Facebook Live, también a los que se conectan vía streaming www.cdn.com.do. Ángel Martínez nos dice, buenos días, mi República Dominicana desde Washington, D.C. Feliz Navidad, mi gente. Me gusta la buena energía, la buena vibra de Ángel Martínez. Por cierto, hablando de buena energía, tú sabes que yo casi siempre digo toda nuestra mejor energía para los que nos sintonizan. Y me escribe por acá John Morales, que yo no sé si es cura, pero me parece por la foto. Dice, oye, eso de que las mejores energías, en serio, ¿qué New Age? O sea, como que de la nueva era, ¿no? Y yo le digo, ay, ¿cómo así? Me dice, escríbeme por primero y te digo, le voy a escribir, creo que padre, Jonathan Morales. No sé si tiene algo que ver con New Age, pero yo no creo que tenga nada de malo decir que sean las mejores energías. De todas formas lo hablamos. Eddie Hinoa está con nosotros también vía streaming. Saludos y buenos días también para ti. Está Mayra Ramona Peroso. Buenos días, bendiciones. Al igual que Ariel Teruel. Dice, sigan riendo ya que el tigre del Licey está muerto. Los oí en el fondo. Ahí estaban abiertos los micrófonos. Acúsanos, sí. Jorge Peña Tavares está también. ¿Y qué es lo que qué tú quieres que me come el tigre? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es una raya más para un tigre? ¿Qué es una raya más para un tigre? Vámonos para la pausa. Ya regresamos. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. 7:24 minutos de la mañana. Hablemos de coronavirus, de COVID-19. Por cierto, queremos saludar a Aurelina Díaz Amador. Aurelina, mejórate. Nos estás escribiendo por Facebook Live y lo acabamos de comentar Nelson y yo. Ella está, nos dice, en la habitación 217 del Hospital Marcelino Vélez, interna precisamente por COVID. Amiga, mejórate y saludos a el cuerpo de enfermeras, a los doctores y por supuesto a todos los pacientes que están allí, siendo atendidos. Hay que decir, hablando precisamente de ocupación hospitalaria, datos relevantes que comparte hoy el periódico Diario Libre y que deben ser tomados en cuenta por todos. Por usted que me está viendo, sea una persona común y silvestre, sea de las autoridades, pero miren, vean esto, el detalle es preocupante. Se habla de que en Santo Domingo, en el Distrito Nacional específicamente, la ocupación hospitalaria es de 62.5%. Hace rato que se superó ese 53 global, ese análisis a nivel nacional. Desde incluso antes de la nueva administración del presidente Abinader, cuando se hacían las ruedas de prensa con el anterior ministro de Salud, Sánchez Cárdenas, algunos periodistas le insistíamos en que se debía compartir, quizás no cuáles son las camas que están ocupadas, sino a dónde debe acudir la gente que presenta algún tipo de complicación. ¿Por qué? Porque ya cuando se pasa la mitad, entonces mejor díganme a dónde debo ir y no a dónde no debo ir. ¿Qué ocurre? Algunos datos relevantes. Por ejemplo,
La Plaza de la Salud tiene, oigan, el 100%, o sea, está totalmente llena. Me refiero a las unidades de cuidados intensivos. Tienen 17 habilitadas y las 17 están full de pacientes con COVID-19. Ginecología y obstetricia, me refiero al sector privado y después hablo del público. 87.71% de las 14 camas que tienen para COVID-19 están ocupadas. 85.7%. 80% de las unidades de cuidados intensivos están también copadas ahí en ginecología y obstetricia. En el hospital Marcelino Vélez, 80.33% de las 61 camas habilitadas para COVID están allí. 100% de las unidades de cuidados intensivos, o sea, 8 camas de unidades de cuidados intensivos en el Marcelino Vélez Santana están ocupadas. En el Ramón de Lara la situación es distinta. Parece que la gente no quiere ir para allá. Tal, no sé si es que es lejos, no sé si es que la gente no está informada que está funcionando. 18% de ocupación. Por eso es que digo, si usted presenta alguna complicación, arranque para el Ramón de Lara, que allí hay en donde atenderlo. 33% de las 6 unidades de cuidados intensivos. En Santiago la situación es muy delicada. ¿Y por qué lo digo? El Hospital Presidente Estrella Ureña tiene 80,95% de las 21 camas totalmente llenas. La mitad de las 14 UCI, o sea 7, estaban también ocupadas. Unión Médica, los saludos a los doctores de allá que nos atendieron con tanto cariño cuando hicimos ese trabajo especial, está ocupado el 90% de las 40 camas que tienen. Unión Médica, si no me equivoco, Nelson, es el centro más grande de salud privada de Santiago, atendiendo pacientes con COVID. No tengo el dato del HOMS, o al menos tampoco lo comparte así Diario Libre. La clínica Corominas tiene el 93.02% de las 43 camas. En fin, esto contrasta con el mensaje que se ha estado llevando hasta ahora. Si bien el gobierno del presidente Abinader insiste en que la gente tiene que seguir las recomendaciones, también está esta realidad que muestra la flechita de ocupación hacia arriba. Eso debe llamar la atención de todos, porque lo que puede ocurrir es lo que nadie quiere, que haya mayor presión sobre el sistema sanitario y que definitivamente empecemos a tener mayor cantidad de víctimas mortales precisamente por los efectos que esto genera. Allí están los núcleos urbanos llenitos de personas. No estamos hablando del interior del país, de poblaciones aisladas, estamos hablando de Santiago y Santo Domingo. Así que atención con eso. Sí, ha sido importante esta publicación de Diario Libre. Dice el periódico que los datos son de acuerdo a una base gubernamental que se alimenta de estadísticas servidas por el Ministerio de Salud Pública. Entonces es bueno ver la cosa así, segregado. Claro. Divide por partes. Si tú haces la cosa por parte, dividiéndola, podrá ver mejor en su conjunto. Recuérdense que el decreto pone el acento en 5 provincias y el Distrito Nacional. Entonces, es bueno cuando se ven la ocupación de camas por provincias. Porque si lo vemos en sentido general, tú dices, no, 33, 34%. En el Distrito Nacional, según esa publicación, donde residen más de 1 millón de personas, ascendía ayer a 62.3% la ocupación de camas de centros privados y públicos para pacientes COVID-19 y 62.5% en las unidades de cuidados intensivos. Eso es el Distrito Nacional. Y bien hace el periódico, es decir, esto es previo a Nochebuena. Claro. Previo a Año Nuevo. Y ponga la atención a esos asuntos. Ayer se emitió el boletín 277. Por eso yo decía al principio que debemos preocuparnos por esta situación. La tasa de positividad diaria de ayer era de 17.77. ¿Oyó bien? 17.7 la tasa de positividad diaria según el boletín 277 de ayer. Y la positividad de las últimas 4 semanas se ubica en 13.26. Para arriba. Para arriba, eso es altísimo, señores. A nivel nacional, aquí está el dato de conjunto, la ocupación en cama UCI era de 52% y de camas en sentido general 36%. Yo considero que son porcentajes preocupantes, y más cuando estamos en víspera de que comiencen unas celebraciones que, según los expertos, podría ser el punto de partida
del rebrote que tendremos a la segunda o tercera semana del mes próximo, del mes de enero. Entonces, atención con estos datos que están contenidos en el boletín 277 y cómo Diario Libre certeramente segrega por centros públicos y privados, tanto de Santo Domingo, Distrito Nacional y de Santiago. La situación de Santiago es preocupante y recuérdense que en un momento Santiago estuvo desbordado en más del 100% y que recientemente el OCUAR, la directora general de Unión Médica de Santiago, dijo que ellos estaban cerrando algunas áreas COVID, entonces ahora la han reabierto y tienen pensado agregar otras áreas más. Entonces ahí está la situación del coronavirus. Yo insisto en que las actividades públicas y privadas deben reducirse al máximo. Creo que las autoridades, mientras más encumbrada, mejor, para enviar un mensaje de que la pandemia acecha. Entonces ahí está expectante el asunto de la nueva variante, de la nueva cepa, que por más que diga la Organización Mundial de la Salud que no hay que entrar en pánico, por más que diga, es una nueva variante que ya está comprobada que es más rápida que la COVID-19 original, que es más letal o no, que la vacuna puede golpear, ya eso son otras 500, pero lo cierto es que el mundo entero está prácticamente cerrado en el día de hoy y que la mayoría de países, las grandes urbes, han suspendido todas sus actividades. España terminó por cerrar ya. Mira, en Colombia, algunas ciudades colombianas, ¿sabes lo que van a hacer el 24 y el 31? ¿Qué? Que van a apagar los arbolitos y el alumbrado, o sea, para desincentivar a la gente. ¿Qué? Sí, apagarlo, quítame el obelisco de Malecón, apaga todo eso. Está bien. Y yo sugiero, finalmente, que el 31 entonces ponga algunas barreras, a pesar de que el libre tránsito es hasta la 1, para que la gente no baje como un merengue que es para el Malecón. Porque lo del 31, señores, no lo va a despintar nadie en los barrios y en todos los lugares. Entonces la situación es apremiante, es muy delicada y ojalá que las autoridades, bueno, mañana es que le toca la rueda de prensa, pero que proporcione la mayor cantidad posible de informaciones en estos días para orientar a la población. O sea, no es que alarmen, es que informen oportunamente. Por cierto, Nelson, hablando de esta nueva cepa, y rapidito porque nos vamos con el capitán José Urtecho, el laboratorio alemán BioNTech anunció que es capaz de proporcionar una nueva vacuna en 6 semanas si el virus muta. Hay, por cierto, un científico dominicano que está dando algunos detalles interesantes sobre precisamente este tipo de mutación. Él dice que eso es normal, que bueno, que los virus hacen esto, ¿no? Tienen que adaptarse y estamos tomando algunas medidas, ellos van a buscar la manera de continuar. En todo caso, vamos a tratar de conversar con él, si no hoy, mañana, acá en Despierta con CDN. Ustedes manténganse atentos. Vámonos con el Capi, José Urtecho. Ahí los tapones de estos días. Paciencia, Dios mío. Capitán, ¿cómo está usted? Buenos días. Adelante, mis amigos. La verdad que ha estado complicada la ciudad de Santo Domingo y las entradas al Distrito Nacional. Vamos a ver cómo está el tránsito en este momento, donde tenemos fuerte congestión en la autopista Duarte en dirección Cibao-Santo Domingo desde el kilómetro 17 y se extiende hasta el kilómetro 14 y más adelante, próximo a la carretera Duarte Vieja. Aquí tenemos un camión averiado y está generando este congestión, atrapando los vehículos en este punto. Por esta razón está prácticamente viable el kilómetro 9 en dirección Cibao-Santo Domingo. Más adelante sí hay un fuerte congestionamiento a partir de la John F. Kennedy con Doctor de Filló, y esta lentitud se extiende hasta la subida al elevado de la avenida Abraham Lincoln. En sentido contrario, el congestionamiento habitual desde el expreso Quinto Centenario y se extiende hasta la subida al elevado de la Ortega y Gasset. Estamos sugiriendo en este momento utilizar la avenida San Martín. En este momento está viable circulando en sentido este-oeste.
Vehículo averiado en el túnel de la avenida 27 de febrero, circulando desde la Núñez de Cáceres hacia la Winston Churchill. En sentido contrario, este fuerte congestionamiento que inicia en la autopista Las Américas a la altura de la avenida San Vicente de Paúl, cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch, todo el elevado, y esta lentitud llega hasta la Ortega y Gasset en sentido este-oeste. En sentido contrario, el tránsito fluye sin mayores inconvenientes, un pequeño congestionamiento en el puente Juan Pablo Duarte en dirección hacia la zona oriental. Por esta situación, estamos recomendando utilizar el puente flotante, que en este momento está fluido, inclusive la Francisco Alberto Camaño de Ño en este momento está viable. El puente Peinado, para los que transitan desde Santo Domingo Norte, lento desde la Emma Balaguer hasta la subida al puente. Más adelante, próxima a su llegada a la Pedro Lido Cedeño, hay algo de lentitud en dirección norte-sur. El puente de la 17, complicado en su subida en dirección este-oeste, y en la zona oriental en este momento no tenemos grandes eventos, solo un pequeño congestionamiento en la carretera Mella con San Vicente de Paúl circulando desde la Charles de Gaulle. En el polígono central, viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, la Ortega y Gasset, algo lenta la Máximo Gómez a su llegada a la Kennedy desde la 27 de febrero. Poco más hacia el sur, la George Washington, donde normalmente se forma este congestionamiento en la intersección de la Máximo Gómez, hoy no está fluyendo completamente viable en sentido este-oeste. Poco más adelante, sí, ya se ve algo de congestionamiento en la autopista 30 de Mayo con calle Héroes de Luperón, circulando desde la avenida Abraham Lincoln hacia la avenida Núñez de Cáceres. La Independencia, Rómulo Betancourt, Cayetano Hermosén, así como la avenida Riquillo, en este momento no presentan novedad para circular. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, querido Capi Urtecho. Yo estaba por pensar en estos días. Usted sabe que el hashtag que se ha instalado desde que empezó la pandemia es quédate en casa, ¿no? Bueno, sí, si el hashtag ahora es quédate en casa y tenemos esos tapones, yo prefiero que digan, salgan a la calle, a ver qué pasa, a ver si tenemos comportamiento inverso, psicología inversa. Gracias, capitán. Hasta mañana. Bye, buen día. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Ustedes gracias por estar con nosotros. Un abrazo de parte de todo el equipo en la víspera ya prácticamente de la Navidad. Miren, el ojo también está puesto en el tema de la vacunación. Ya hace semanas que se inició el proceso de Pfizer en Estados Unidos, una vacuna que, aunque ha demostrado efectividad, hay algunas dudas con relación al tema de la distribución, sobre todo por el respeto de la cadena de frío. En la jornada previa, tras recibir el visto bueno de las autoridades el pasado viernes, 3.5 millones de dosis de la vacuna de Moderna se suman a las que les comento de Pfizer. Vamos a ver a continuación este reporte. Joe Biden vacunado contra la COVID-19. El presidente electo de Estados Unidos recibió el lunes la primera dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech en un hospital de Newark, en el estado de Delaware. Biden, de 78 años, fue vacunado junto a su esposa Jill. En 21 días, ambos deberán recibir la segunda dosis de la vacuna necesaria para obtener inmunidad. El demócrata elogió de manera poco común al presidente saliente Donald Trump por la logística en la campaña de vacunación. Esta administración merece algo de crédito por la operación Warp Speed. Paralelamente, comenzó en Estados Unidos la vacunación del tratamiento desarrollado por el laboratorio Moderna, aprobado el pasado viernes. El hospital de Hartford, en Connecticut, fue el primero en suministrar la inmunización, que también se administra en 2 dosis. El ARN le enseña a tu cuerpo a crear una porción del virus conocido como proteína de pico, y luego tu cuerpo reconoce la proteína de pico como un invasor y desarrolla anticuerpos. Entonces, cuando tu cuerpo está expuesto al coronavirus, ya reconocerá la proteína de pico y será capaz de neutralizarlo. Según las autoridades, las condiciones menos estrictas de conservación de la vacuna de Moderna permitirán responder con mayor facilidad a las necesidades de las zonas rurales y de difícil acceso. Las vacunaciones en público se multiplican desde el lunes pasado, con el objetivo de disipar las dudas de una parte de la población del país que desconfía de la seguridad de las nuevas vacunas. En Estados Unidos, la pandemia ha dejado unos 17.800.000 contagios y más de 317.000 muertos.
Bueno, ahí vieron ustedes este proceso, cómo se está llevando a cabo en Estados Unidos. En la República Dominicana se tiene previsto que el proceso de vacunación arranque quizás en marzo. Ojalá que el proceso sea ordenado, eficiente, pero hay que prestar atención. Hay 18 millones de casos activos en Estados Unidos de coronavirus. Eso ocurre también en momentos en que, esto es un dato importante, 148.000 dominicanos ausentes han llegado al país desde Estados Unidos y otras naciones en los primeros 18 días de diciembre. Eso fue un dato que obtuvieron allí a pasar precisamente las fiestas con sus familiares. Yo no he visto en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es de donde llega el grueso de este grupo de visitantes, un despliegue mayor. Yo pienso que quizás Salud Pública debería realizar un despliegue mayor, un control sanitario efectivo para contabilizar, revisar de una manera más ardua, más precisa lo que está ocurriendo allí, porque es un flujo importante. Allí ustedes pueden contener mucho. No tengo experiencia en temas epidemiológicos, pero sí he visto lo que han hecho algunos otros países, precisamente en puertos y aeropuertos, en donde llega esta aglomeración importante de personas, sobre todo un país como Estados Unidos, donde la situación está, como ven, desbordada. Ayer entrevistamos aquí al congresista dominicano, Adriano Espaillat, y una de sus recomendaciones fue pedir una prueba PCR negativa en los aeropuertos del país. Él lo dijo a propósito de lo que está pasando en Nueva York, allá que el congresista de Nueva York, lo que está pasando en Estados Unidos, que está batiendo todos los récords. Entonces las autoridades debieran repensar eso. Ya el ministro de Salud, Plutarco Arias, esbozó esa posibilidad de que se volviera a pedir esa prueba PCR negativa, con el perdón del turismo y de todo ese tipo de cosas, pero no podemos todo verlo desde el punto de vista de la economía. Claro, hay un descalabro y hay que reanimar la economía, pero si seguimos en este círculo vicioso, el turismo nunca va a arrancar. Entonces, ojo con esa recomendación de una persona de mucho prestigio como la del senador Adriano Espaillat. Sobre la vacuna, ya la Organización Mundial de la Salud alertó de que esta no se quede en los países ricos. Sí. Eso puede ser posible, pero además el esquema de vacunación. Ustedes vieron al presidente electo Biden, usted dirá, bueno, va a ser el presidente. Se está vacunando a todo el entorno de Donald Trump, está la expectativa de si Trump se va a poner la vacuna. Él en un momento dijo que sí, pero en otro dijo que como él le dio ya la COVID, ya él es que inmune, ya le está vacunado. Está inmune. Pero ojo con el asunto de la vacuna. Ayer veía un reportaje de Rusia que hizo unos acuerdos con su vacuna y al presidente Putin le dijeron, pero usted no se ha vacunado, usted no confía en su vacuna. Él dijo que va a esperar, parece que hay un cronograma, que le llegue su turno por edad. Pero es un tema de que la vacuna se quede en los amplios círculos. No es malo ser colonia. Aquí termino con una digresión. A Puerto Rico le llegaron ya varias decenas de miles, le salió colita a la Isla del Encanto. Ya ellos tienen su vacuna y ellos van a comenzar en los próximos días a vacunar su gente. El tema de la vacuna, ojalá ya las autoridades se cantearon con unos 10 millones de dólares. Ojalá que en marzo comiencen a llegar. ¿Qué cantidad y qué proporción y con qué criterio? Ya debieran adelantarse aquí los criterios. Sí, con los cuales van a ser... ¿Cómo va a ser ese proceso? Por eso decía, ¿cuál va a ser el plan para distribuir la vacuna? Porque ahí puede haber mucho desorden y ojalá, y lo estoy diciendo hoy, 22 de diciembre, ojalá el tráfico de influencias no sea la máxima en este tipo de procesos. El asunto de la distribución de la vacuna debe ser riguroso en cuanto a quienes deben ser vacunados en principio. No convertir esto en una suerte de neonovela de ciencia ficción. Ya hemos visto suficiente ciencia ficción en el 2020 con el tema del COVID-19 como para que también a principios de 2021 veamos un nuevo capítulo en ese sentido. Ojalá la cordura y la autoridad se imponga para llevar la vacuna primero a los trabajadores de la salud, después a las personas de la tercera edad y después el resto. Decidan ustedes cómo es. Sí, a las 7:49, no quisiera que nos vaya el tiempo antes de pasar al próximo segmento, una entrevista con Waldo Suero. Vamos a seguir con el COVID. Lo de la avioneta ayer,
que se estrelló en la carretera de Sansón, en el municipio de Oviedo. Atención con eso, eso es un tema. El día pasado agarraron más de 1.100 kilos. Una tonelada. Ahí en el multimodal. Pero además, el día pasado una avioneta de aquí cayó en un lago en Venezuela. Pero esta de ayer dicen que venía de Venezuela para acá. Es una autopista, ¿no? La droga del multimodal llegó de Centroamérica para acá, pero no se sabía para dónde era que iba. Claro. Entonces hay un trasiego grandísimo, grandísimo de droga. Las autoridades se vanagloriaron en estos días de que en los primeros 3 meses de este gobierno se ha incautado más droga que en los primeros 8 meses de este año. Eso tiene su pro y su contra, porque lo que está diciendo eso es que está circulando mucha droga, que República Dominicana o es puente, como en el caso de la droga del multimodal, o es un centro de distribución, como es el caso de la avioneta. En esta avioneta que cayó en la recta de Sansón, en Oviedo, falleció una persona. En esa aeronave, las autoridades decomisaron varios paquetes de cocaína. Nosotros tenemos algo al respecto de Junior Félix, que nos amplía lo de esta avioneta, que reitero, es de preocuparse. Una persona murió y otro resultó ileso de un accidente de esta avioneta que terminó en llamas y en pedazos. La aeronave, de nacionalidad supuestamente brasileña, aterrizó en el mismo paseo de la carretera de la recta de Sansón del municipio de Oviedo, donde se encontraron en el lugar 7 kilos de cocaína. Una fuente señaló que en la carretera había una jipeta y una camioneta esperando la mercancía, las cuales sus conductores están detenidos y serán interrogados en las próximas horas. Miembros del Departamento de Control de Drogas americano impidieron que esta jipeta Rafford con placa cubierta fuera grabada por la prensa, ya que estaba involucrada en la actividad ilícita, donde la avioneta cayó encima del techo antes de estrellarse. En el suceso, que ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, se presentaron miembros de la DNCD, el Ejército de la República Dominicana, J2, entre otras autoridades. Desde Pedernales, para CDN, Junior Félix. Bueno, las gracias a Junior Félix. Yo intenté contactar a alguna gente que supiera de eso, de la DNCD, pero no, porque realmente hay estadísticas de qué porcentaje de droga de la que pasa por aquí es la incautada, y es 3 o 4 veces menor el porcentaje incautado que el que pasa por el país, que el que no se incauta. Entonces, ojalá que alguna autoridad pueda estar a mano, porque la preocupación es válida. Hay mucha droga caminando. Yo no sé si hay un drogadito de estos, un narco en retiro, que nos dé el dato, Catherine, pero no hay que alegrarse porque se esté decomisando mucha droga ni porque se caigan las avionetas. Hay que preocuparse por la droga que está pasando por este país. Mira, uno de los puntos que ha generado mayor inflexión en el tema del narcotráfico en América Latina es la acción o la inacción de la DEA, de la Organización Antidrogas de Estados Unidos. Hace algunos años, recuerdo yo, quizás era 2005 o 2006, en Venezuela, el expresidente fallecido, Hugo Chávez, decidió que la DEA no tenía más operaciones en ese país. Hay algunas investigaciones internacionales de periodistas de distintos países que señalan, y también un informe de la ONU, que a partir de ese momento Venezuela se convirtió en una suerte de hoyo negro para el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque Venezuela dejó de ser un país nada más de trasiego y empezó a ser lo que algunos han calificado como un estado mafioso, en donde altos funcionarios del estado venezolano tienen conexión y tienen autoridad en el tema del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos, a través de la OFAC, ha sancionado precisamente por acciones que ellos consideran delictivas, criminales, relacionadas al terrorismo y al narcotráfico, a altísimos funcionarios del gobierno de ese país. Yo lo llamo desgobierno, por no decir dictadura. Así que definitivamente en la República Dominicana, en países de Centroamérica, en países de Sudamérica, en Europa y en Estados Unidos, hasta tanto no se resuelva la situación de Venezuela con respecto a su rol protagónico
en el narcotráfico internacional, pues definitivamente vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Esa aeronave que vieron ustedes allí en Pedernales tenía matrícula brasileña. Dice el director de la DNCD en una declaración que tenemos nosotros más adelante, no sé si podamos colocar, chicos de la producción, se llama Confirma. Él en todo caso confirma que el vuelo salió de Venezuela, que las autoridades están investigando ese accidente. Como vieron ustedes, la avioneta quedó totalmente calcinada. Se lograron recuperar 7 paquetes de presunta cocaína. Eso fue lo que se logró recuperar. Evidentemente habrá mucho más que se habrá quemado. ¿Cuánto habrán lanzado en el camino? No lo sabemos. Quizás con las nuevas autoridades se pueda tener un balance sobre la trazabilidad. Se puede hacer temas de trazar. Porque sí, Venezuela es un hoyo negro, pero todo lo que atraviesa hacia la República Dominicana, el Caribe, está siendo o podría ser detectado por autoridades nacionales. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de la DNCD. Salió, lo único que le puedo adelantar es que salió de Venezuela y que se precipitó próximo a Pedernales. Pero le adelanto que todos los datos que surjan se le darán a conocer a la opinión pública nacional. Que así sea, por el bien de la República Dominicana. El expresidente de la República, Leonel Fernández, en un artículo que dio para el Listín Diario, si no me equivoco, hace ya varios meses o quizás un año, abundaba sobre el tema del microtráfico en la República Dominicana y cómo este negocio ilícito, criminal, había cambiado para mal en el país. ¿Por qué? Porque ya la República Dominicana no nada más servía como un lugar de trasiego, de paso, sino que en el que se pagaba con dinero, sino que se empezaba a pagar con droga. Esa droga residual que queda de estas operaciones es la que se inserta en los barrios de Santo Domingo, de Santiago, y empieza a generar problemas, conflictividad, violencia y más violencia. Yo sí quisiera una acción contundente, como estoy viendo están llevando adelante las autoridades de la DNCD, a quien creo se les debe dar un espaldarazo, porque no es fácil. Estamos hablando de un delito internacional de altísimo impacto y de altísima penetración en el tuétano de las sociedades, la dominicana, la latinoamericana y por supuesto la internacional. Sí, el director de la DNCD dice que la avioneta se precipitó, o sea, que cayó, se lanzó algo desde arriba. Sí. Pero realmente todo aparenta ser, por la cantidad de apresados, de que fue un aterrizaje fallido. O sea, que parece que en esa carretera, Sansón, no conozco esa parte del sur, es una suerte de pista de aterrizaje. Atención con esto de la droga. Tenemos temas en la agenda nacional que realmente son los más importantes, los prioritarios, pero hace apenas un par de días se apresaron aquí 2 sujetos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, Puerto Rico. Señor. Se llaman FARC, la gente cree que son las FARC colombianas. ¿Qué sucede? Esa FARC de Puerto Rico, de Cantera, es una banda criminal, pero también es una banda que está ocupando los primeros planos en el asunto del trasiego de drogas. Y esos 2 sujetos estaban en el país. Yo recuerdo que a mediados del año pasado hubo un cruce de señas entre la policía y el DNI, porque se decía que aquí había un par de individuos, probablemente sean estos 2. Entonces, la Procuraduría de Inmigración tampoco tenían ningún tipo de información de que en República Dominicana estuviesen individuos de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera. Aquí nadie sabe nada nunca, Nelson, con relación a esos temas. Mira, César la ha usado, pero durante más de 18 años en la República Dominicana. Y aquí eso se dice como que nada es nada. La gente se lava las manos, incluyendo los funcionarios, altos funcionarios. Entonces, bueno, no nos llamemos a engaño, ni nos pongamos la cara de tontos. Pero a donde voy es, busquen la información de mediados del año pasado. Claro. Donde las autoridades dijeron que nosotros no sabemos nada, la policía que sí, que están aquí, que no están aquí, Migración tampoco sabe, la Procuraduría no tiene nada. Pero aparecieron aquí, es decir, que esos 2 tenían más de un año operando aquí en República Dominicana, ya lo deportaron, se lo llevaron para Puerto Rico. Entonces, uno eso al asunto de la avioneta, al asunto de los 1.100 kilos, es un escándalo, una tonelada de cocaína
el del multimodal Caucedo, y 2 o 3 días antes, más de 300 kilos fueron incautados por la DNCD. Entonces, ojo con las drogas, que probablemente nosotros estemos muy entretenidos, reitero, en temas que son de interés nacional, pero nos estemos descuidando en otro bastante delicado, como es el del narcotráfico. Vámonos a pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Ustedes, gracias por estar con nosotros. Atención a lo siguiente. Lo han calificado como un acuerdo histórico, y es que a partir de junio del próximo año los médicos sumarán un 30% a sus sueldos. En este caso, las pensiones serán llevadas a un mínimo de 50.000 al mes. Es más que justo. Más que justo. Karely Cuevas nos cuenta a continuación que esto quedó establecido tras la firma de un acuerdo entre el Colegio Médico y el Gobierno Nacional. Allí se prometió también incluir a otros gremios. Vean. Fueron 3 meses de reuniones y diálogos para este gobierno, pero para los galenos se trata de una histórica lucha por conseguir mejores condiciones laborales. Este lunes tomó forma, aunque con desahogos sutiles y algunas reservas. Mire que con Waldo no es fácil, señores. Un acuerdo no amarra al Colegio Médico Dominicano en modo alguno. El Colegio Médico y el gobierno rubricaron un acuerdo en el que se establece, entre otros puntos, aumentar 30% al salario base de los galenos y redefinir las pensiones. Este aumento será aplicado indistintamente a los médicos que tengan 1 o 2 nombramientos. El hecho es su implementación, porque se han firmado otros acuerdos sobre la implementación y se han quedado a nivel de acuerdo. El logro, el éxito estriba cuando se implemente. El mandatario Luis Abinader reconoció este aumento no es suficiente para dignificar la labor del médico en el país, pero aseguró es solo el comienzo. No es el salario justo de los médicos, que son los que arriesgan cada día su vida en los hospitales. Vamos a ir caminando hacia el salario justo y también reentrenándolos. El acuerdo, cuya firma se había suspendido la semana pasada, además establece un incentivo por antigüedad en el servicio e incluye a médicos empleados tanto de salud pública como del Servicio Nacional de Salud, hospitales de autogestión y el 911. Este acuerdo también incluye el sector enfermería, cuyos porcentajes de aumentos, según afirmó el mandatario, serán aún mayor que lo de los médicos. Karely Cuevas, CDN. Qué bueno está eso, un acuerdo. Vamos a hablar de este acuerdo y de otro tema con Waldo Ariel Suero. Es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Buenos días, Waldo. Buen día, señores. Saludos, gracias por su invitación. Tú dijiste algo importante, Waldo. El problema no es el acuerdo, el problema es que simplemente... Me decía un amigo anoche, pero los médicos están picando bien, porque recuérdate que en noviembre del 16... ustedes firmaron con el gobierno anterior un acuerdo histórico, se dijo. Y en marzo del año pasado también firmaron otro acuerdo histórico con el Servicio Nacional de Salud. ¿Cuál es la diferencia de este que se ha sazonado tanto? No, la diferencia está en dos elementos fundamentales. El aumento, bueno, ya lo saludé, le di los buenos días a todos. La diferencia está en un aumento salarial del 30% que incluye una amplia instituciones que anteriormente no se incluían. Por ejemplo, antes se hacía un aumento salarial y solamente se ponían los médicos de salud pública. Ahora se incluyeron los médicos de salud pública, los médicos del Servicio Nacional de Salud, los médicos del CONAPE, del Consejo Nacional del Envejeciente, los médicos del 911, los médicos de los hospitales de autogestión. Estamos hablando que tiene una base muy amplia este aumento, y esto significa que incluye mucho más médicos. Y el que tiene 2 salarios o el que tiene 3 va a recibir el aumento en los distintos trabajos. Habrá médicos que si tienen 3 empleos van a conseguir un aumento prácticamente como si fuese otro salario. Y al aumento también se le incluyó el incentivo de antigüedad, que se va a calcular también el aumento en base a ese incentivo. Pero ¿qué tiene de histórico? Tiene de histórico el asunto de las pensiones,
que tenemos una ley de pensiones desde hace 22 años, desde el 98, la 414-98, y nunca se ha implementado. Yo espero que el presidente Luis Abinader, tal y como usted lo señala, la implemente, porque no hacemos nada con firmar acuerdos si no se implementa. De hecho, un periodista le hizo esa pregunta ayer en el Palacio del presidente que me gustó bastante en ese sentido, en ese señalamiento que usted hace. Y el presidente está consciente de que para que ese acuerdo sea real, debe de comenzar la implementación de la ley 414. Señor Suero, se ha hablado mucho sobre el asunto de los incentivos. Sí, lo escuchamos. Se ha hablado mucho sobre el asunto de los incentivos. Acá en Despierta con CDN nosotros compartimos un documento que pudimos verificar de forma independiente y que queremos saber su opinión. Del 15 de diciembre de 2020, específicamente era una circular del doctor Francisco Moscoso Puello, en donde la administración del centro hospitalario, la dirección general, también en la subdirección del departamento de enfermería, referían que no se contaba con recursos económicos para cumplir con la entrega de los incentivos por el tema del COVID-19 y que eso no iba a ocurrir sino hasta junio y diciembre del próximo año. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Suero? Con incentivos hay muchos problemas y seguirán habiendo problemas con el tema de los incentivos y con el tema de los nombramientos. Nosotros estamos inconforme con los nombramientos por contrato, porque se nombra un médico por contrato, pues se le paga menos, el médico comienza a protestar después que firman el contrato, porque yo en principio, sí, estamos de acuerdo, pero como después que comienzan a trabajar, que ven que le pagan menos, se comienza a protestar, decir que si no son médicos, que por qué le pagan menos, pero primero lo firmaron así. Y a nosotros nos gustaría que ese sistema del contrato no se le diera continuidad, porque nos crea muchos problemas con los médicos, y al Estado también le crea problemas. Y otro problema está también en el tema específico de los incentivos. El tema de los incentivos, en el caso del COVID, nosotros nos opusimos no al incentivo, estábamos de acuerdo con el incentivo del COVID, sino a la forma de aplicación. Entonces dejaron fuera muchos médicos. Algunos lo cobraban, otros no lo cobraban, unos lo cobraron por un tiempo, otros no lo cobraron por un tiempo. En realidad, el que cobra el incentivo por COVID se queda calladito, no dice que no lo menciona en ninguna parte, ni saluda esa iniciativa, ni reconoce nada de eso, pero el que no lo cobra es el que hace el lío, con razón, no tenga razón, pero es el que hace el lío, es el que protesta, y eso es lo que sale a reducir. Entonces, desde que se comenzó a implementar el incentivo del COVID, eso ha sido un problema todo el tiempo. Pero ¿cuál es la situación exacta, señor Suero? Que ustedes ¿sí me escucha? Saludos. Sí. La pregunta es, ¿cuál es el panorama? ¿Me escucha, señor Suero? Vamos a tratar de establecer su comunicación de manera óptima para que pueda fluir la entrevista. Sí, ¿me escucha, señor Suero? Estamos viendo, al parecer, yo no sé si usted tiene muteado. Estamos en vivo. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Recuperamos. Muchísimas gracias, señor Suero. La pregunta que le hacía es si ustedes tienen la panorámica global con relación a los incentivos del tema del COVID. ¿Cuántos están recibiéndolo? ¿Cuántos no lo están recibiendo? ¿Se decidió eliminar de manera permanente? ¿Por qué esta circular del Moscoso Puello habla de que no hay recursos suficientes? La circular del Moscoso Puello se refiere al incentivo del SENASA, sí, no al del COVID, ese otro tipo de incentivo. En realidad no estamos de acuerdo con esa circular. El incentivo del SENASA es una proporción es una ARS, ellos le pagan la ARS a los hospitales y de esa se le debe dar una proporción al personal médico y a todo lo demás personal, no solamente médico, de esa proporción de ese pago. Algunos directores de hospitales lo utilizan para otros tipos de gastos de la institución y otros lo distribuyen. Y hemos tenido ese problema toda la vida. Yo no sé por qué eso sale a reducir ahora, cuando ese problema toda la vida ha estado ahí. No es único y exclusivamente del Moscoso Puello, de muchos hospitales que sucede esa distorsión de la administración de esos incentivos del SENASA. Y con lo del COVID por igual. Nosotros vamos a ver qué hacemos, vamos a continuar hablando con las autoridades, a ver qué salida le buscamos a todos esos tipos de incentivos.
Waldo, desde el martes pasado hay un nuevo decreto del toque de queda. Hay gente que se queja de que son muchas las dispensas. Incluso dicen que es peor porque antes el toque de queda era a las 7 y ahora la circulación de las personas es hasta las 9. ¿Qué valoración hace el Colegio Médico en víspera de las festividades de Nochebuena y Año Nuevo? Precisamente ayer en la firma de los acuerdos salió esa pregunta y cuando yo le dije que nosotros no coincidíamos con los planteamientos del gobierno con respecto a la política de distanciamiento físico frente a la pandemia, y que independientemente de que tuviésemos firmado un acuerdo, el colegio mantiene una posición frente al COVID y el gobierno otra, y que un gobierno demócrata, que yo entendía que estamos frente a un gobierno demócrata que admite el libre juego de las ideas y las expresiones propias de cada quien, y el propio presidente lo reconoció como tal. Dice, no, que eso es correcto, cada quien tiene su potestad de hacer su planteamiento, y más dentro del marco profesional, en el campo de la salud, que es el que nos ocupa. En realidad nosotros no estuvimos de acuerdo, fuimos la primera institución que lo expresó así y ocupó las primeras planas de los periódicos. El Colegio Médico no está de acuerdo con esa flexibilización, específicamente el 24 y el 31, en modo alguno. Mire, ahí va a haber una contaminación importante. Personas con unos tragos en la cabeza, con un puerquito en el estómago, etcétera, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, sobre todo en esos pueblos, la gente con su chercha, que se meten donde está el amigo, En definitiva, nosotros no estuvimos de acuerdo en modo alguno con esa política. Nos hubiese gustado que se hubiera cerrado a partir de las 6 de la tarde, independientemente de que fuera 24 y 31 de diciembre. Habrán más 34 y 21 de diciembre. Ahora, el que se muere, el que fallece, no tendrá 24 y 31 de diciembre más. Doctor Suero, con relación a la presión hospitalaria, comentábamos más temprano acá en Despierta con CDN un trabajo que publicaba hoy el Diario Libre y que mostraba de manera discriminada cuál es la ocupación tanto en centros públicos como en centros privados de salud. El reporte que ustedes tienen al respecto y lo que están previendo quizás en cifras para enero, después de que pasen ya las fechas decembrinas. ¿Usted habla de la ocupación por el COVID o en sentido general? Ocupación por COVID. Sí, está por encima de un 30%, pero ha habido un discreto aumento en estos últimos días con respecto al tema de COVID. Igualmente en la unidad de cuidado intensivo ocupaba alrededor de un 50%, y que fue nuestra preocupación. Realmente, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, hacía 2 días que nos comunicamos con ellos, en la etapa importante de la pandemia, llegó a tener hasta unos 110 pacientes ingresados. En San Francisco de Macorís habían unos 70 pacientes ingresados hace 2 o 3 días. Tendría que comunicarme de nuevo. Sí. O sea, ha habido un incremento de la ocupación hospitalaria de los casos de intensivos con respecto al COVID. Y por eso es la postura del Colegio Médico Dominicano en el sentido de mantener el distanciamiento físico y mantener también el uso de la mascarilla. Waldo, hay unos temores con el asunto de la vacuna, también sobre una nueva cepa o variante. ¿Los expertos del Colegio Médico le han estado dando seguimiento a esta situación? Sí, con respecto a la nueva cepa, que parece ser más infecciosa, o sea, que se contamina con más fácil, se transmite con más facilidad, cuya mortalidad sigue siendo más o menos parecida a la cepa actual, nosotros planteamos de que esos vuelos de Londres, Reino Unido, se han suspendido porque hay vuelos directos a Punta Cana, o cualquier viajero que venga por otra vía desde esos lugares que se han suspendido de inicio, y darle seguimiento en las próximas 24 o 48 horas al comportamiento de esta cepa, cómo sea su distribución en Europa, si se mete en Francia, si se mete en Italia, si se mete en España, para uno tomar
o sugerir, porque el que toma más es el gobierno, una conducta más radical frente a esto. Esa es la postura del Colegio Médico Dominicano de inicio con respecto a la nueva cepa de COVID. Y con respecto a la vacuna, señores, es un abuso lo que se está haciendo a nivel mundial, con una serie de memes y de atrocidades promoviendo que no se utilice la vacuna. Los grandes avances en la ciencia han sido con la vacuna. Ustedes saben la mortalidad que se ha disminuido en el mundo entero con la utilización de la vacuna. La viruela, no la varicela, porque los dominicanos la confunden una cosa con la otra. La viruela, que ya no existe, la peste negra, arrasó con la humanidad, mató millones de personas, y hoy una simple vacuna erradicó esa enfermedad del planeta, la erradicó. Igualmente polio, tú sabes, los niños que quedaban discapacitados de una silla de ruedas. Entonces, no solamente la vacuna de polio, difteria, tétano, todas esas vacunas, no solamente la vacuna disminuye la mortalidad, sino el costo, los gastos que representa para la familia cuando una persona se enferma y para el Estado. Entonces, lo mismo tenemos de frente lo de la vacuna del COVID, que son varias, que pudiéramos hablar de los distintos tipos de vacunas. Hay que utilizar la vacuna. Quien atente y quien esté promoviendo no utilizar la vacuna del COVID y cualquier otra enfermedad está atentando contra la propia humanidad, y ojalá se legisle para frenar a esa gente. Usted sabe que hay equipos de personas organizados antivacunas para promover la antivacuna desde hace muchos años, y eso hay que enfrentarlo. Yo le recomiendo al pueblo dominicano que desde que llegue la vacuna vamos a ponernos, porque el gobierno nos va a traer algo que no esté debidamente aprobado, etiquetado por la FDA o por la OMS, OPS, y que ojalá llegue lo más pronto posible la vacuna. Ya los americanos, ya el Reino Unido comenzaron a utilizar la vacuna, la Pfizer y la Moderna están utilizando en este momento, pero le están haciendo un gran daño a la población. Todos estos memes descabellados que están en las redes, abusivos en contra de la salud de este país, del mundo. Doctor Suero, con relación a la llegada de los conocidos como dominicanos ausentes, aunque acá en el programa yo comparto eso con Nelson, son dominicanos que han estado más bien siempre... ¿Me escucha, doctor? Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Buen día. Buenos días. Le quería preguntar con relación a la llegada a la República Dominicana, sobre todo en estas fechas, de miles de dominicanos provenientes de Estados Unidos y también de otras latitudes. En el caso de Estados Unidos en específico hay más de 18 millones de casos activos. La recomendación del Colegio Médico Dominicano para las autoridades sanitarias, ¿cuál es precisamente para que atiendan la llegada de estos ciudadanos? Ahí no hay control. Ahí no hay control. Usted sabe que no hay control. La gente llega y usted lo ve apelotonado en los aeropuertos, en el aeropuerto. Usted no ha visto los videos en los aeropuertos, cómo circulan unos al lado del otro. ¿Y qué medidas se están tomando? Es que le pongan un termómetro. Ahí no se está tomando prácticamente ningún tipo de medida. Igualmente con el turismo. Se quitaron las pruebas para los turistas. Ya, ahí no hay ningún tipo de control realmente. Lamentablemente esa es la realidad. En los aeropuertos no hay un control estricto con respecto al distanciamiento con el tema del COVID. Eso no es verdad. Waldo, temprano hablamos aquí de la ocupación en el Distrito Nacional y en Santiago, también en la provincia. O sea, lo estamos viendo por las provincias más candentes. En Santiago, la ocupación en la mayoría de hospitales y de clínicas UCI anda por más del 80% y en el distrito por más del 60%. Estamos ante un rebrote. ¿Cuál es el momento actual de la pandemia? De la ocupación en sentido general es lo que ofrece el ministerio. Y puede haber una ocupación de un 80% en una ciudad, pero cuando usted hace una sumatoria de ocupación nacional, entonces baja. Ciertamente... Ahí es que está la trampa, Waldo. O sea, porque son solo 6 provincias las que están en el ojo del toque de queda. Entonces, cuando tú sumas a nivel nacional, te va a dar bajo. Exacto.
Entonces, fíjate, mire qué ha pasado. Yo estuve hablando con el director que nos llevaba muy bien, Daniel Rivera, de la Unión Médica. Porque me dijeron que la Unión Médica estaba llena. Lo llamo y él me dice, doctor, lo que pasa es que antes internábamos 110. Ahora, después que la pandemia cayó, nosotros nos quedamos con 50 camas. Y las 50 camas están llenas. Eso es un enfoque. ¿Ve? Tienen menos camas disponibles que hace 2 o 3 meses atrás. Y lo mismo ha pasado en otros hospitales que habían cerrado áreas. Entonces ya la ocupación, y estaban operando con la mitad de lo que operaban anteriormente, porque eso es verdad. Muchos médicos lo contrataron para manejar los casos de COVID, después que cae la pandemia de manera abusiva, entonces lo largan para afuera, le quieren quitar los contratos. Nosotros estamos en contra de que se le firmen contratos a los médicos, siempre hemos dicho que queremos que se hagan sus nombramientos reales. Y esa es la situación que está pasando con el tema de la ocupación. O sea, usted dice que no hay más casos, sino que las clínicas y hospitales tienen menos camas. Sí, hay más casos, pero no al extremo de tener una ocupación de un 100%. Yeah. No, hay que decir la verdad. Pero sí hay más casos, y hay más casos en un intensivo. Y se ha incrementado un poquito la mortalidad también. Bueno, doctor Suero, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Despierta con CDN. Entendemos importantísima la perspectiva del Colegio Médico. Nos gustaría quizás una recomendación suya a 2 días de la Navidad como presidente del Colegio Médico Dominicano. No, mi recomendación fundamental estaba dirigida para el 24 y el 31. Ojalá que el gobierno reflexione y tome algún tipo de medida con respecto a todos los días, que todavía está a tiempo, porque nosotros vaticinamos que va a haber un incremento en esos días. Y no es que hay una nueva ola, eso de que una nueva ola, no es el mismo virus, que aumenta o descrece, una de las dos. Entonces mi recomendación está dirigida al pueblo dominicano en esos días, que sean prudentes, que sean comedidos. Si el gobierno lo dejó suelto hasta la 1 de la mañana, nosotros no estamos de acuerdo, entonces ya que el ciudadano común normal tome la medida del lugar, porque después que usted tiene unos traguitos en la cabeza, ya usted la mascarilla la largó al carajo y el distanciamiento mucho más lejos que la mascarilla. Eso puede estar seguro de eso, que eso va a suceder. Entonces, esa es nuestra recomendación a la ciudadanía, que mantenga el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el aseo de las manos, y que sea prudente en estos días de Navidad, porque lo importante es mantenerse con vida. Una noche de felicidad no es mejor que mantenerse con vida. Hay que mantenerse con vida y hay que sacrificarse, porque lamentablemente nos tocó vivir una época de pandemia como hacía 100 años no sucedió. Lo importante es sobrevivir a esta situación tan calamitosa. Muchas gracias. Gracias, doctor Suero. Quizás también haya tiempo para la reflexión en cuanto a las medidas que cumplen o que deben cumplir los ciudadanos que llegan a la República Dominicana. Decía el senador, ahora se me ha ido el nombre, Nelson, que entrevistamos allá, Adriano Espaillat, que debería practicarse algunas pruebas a los que llegan desde Estados Unidos. En fin, eso es parte del debate. Vamos a hacer pausa acá en Despierta con CDN. Al regreso, más. Quédense. Vamos a conversar, a hablar, a dialogar, a tertuliar un poco, propicio para estos días previos a Nochebuena, con Santiago Almada, escritor, poeta, periodista de origen argentino, pero dominicano ya se puede decir, de pura cepa. El día pasado presenté su más reciente novela, que no la última, La Última Muerte. Vamos a hablar un poco de esta novela, vamos a hablar un poco de las letras dominicanas. Vamos a hablar con Santiago Almada. Buenos días. Buenos días. Bueno, es una novela que se escribió hace algunos años y se edita y se publica ahora, porque ahora es cuando han aparecido los cuartos, como decimos en Dominicana, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase que dijo alguna vez Mario Vargas Llosa, que este es un país para novelar. Y realmente yo coincido con él, o sea, no coincido en un montón de otras cosas con Vargas Llosa, pero en eso tenemos que sí que coincidir.
porque la realidad dominicana tiene matices tan atractivos, tan ricos, tan fantásticos en algunos casos, que basta un poco de imaginación para ponerse a entretejer historias. Y es lo que me ha sucedido a mí en los 20 años que llevo viviendo aquí. La última muerte es su último libro. Me gustaría que nos diera alguna aproximación precisamente sobre lo que vamos a encontrar en esas páginas. Ajá, bueno, La última muerte es una novela que tiene un trasfondo policial. No es en sí una novela policial, pero es una historia de cómo una joven cronista de espectáculos comienza a ponerle atención a una serie de feminicidios a los que ella se da cuenta que la policía no le ha dado prácticamente ninguna importancia. Y cuando se pone a investigar eso, que ni siquiera es su especialidad, porque ella es cronista de espectáculos, además es una muchacha de una familia acomodada, hija de un empresario que es periodista por vocación, más que por necesidad, lo que termina descubriendo es toda una trama de asesinatos y termina enfrentándose a un peligro demasiado grande para ella, con el que ella tampoco está preparada para lidiar, y que la obliga a usar toda su inteligencia para salir airosa y no morir en el intento. Esa es más o menos la trama de la historia. Santiago, ficción, ahí estamos viendo el libro. Suspenso, tirando a lo policíaco. Sí. Pero yo recibí otra tuya hace un tiempo. Pongamos que hablo de mujeres. Sí, ya es casi un incunable. Eso es erotismo puro que está ahí. Sí. ¿Tú sabes, Catherine, que este libro tiene su historia? ¿Tiene mucha rayita ese libro? No, lo que pasa es que cuando Santiago me dedicó este libro, lo dejé mal puesto en la casa y Charlie, el perrito, lo devoró, se lo comió. Y dice Santiago que es el primer libro suyo que devoran. Que fue devorado por alguien. Sí. Pero aquí hay un giro, hablaba de lo erótico, ese tipo de cosas, que no tiene nada de suspenso policial ni nada de eso. No, lo que pasa es que esos cuentos en realidad surgieron a partir de un sueño. Okay. En el sueño lo que yo vi, o sea, en esos 10 segundos que dura un sueño, yo vi a una niña que iba en su bicicleta pequeña frente a una casa. Perdón. No se preocupe. Frente a una casa que estaba cerrada. Y en el sueño yo sabía que cuando ella fuera grande se iba a enamorar del hombre que vivía en esa casa. Eso fue todo lo que... A partir de ahí surgió el primer cuento y después todos los otros se fueron entretejiendo con la misma trama, en la que mujeres que son muy dominicanas pero al mismo tiempo muy independientes, muy sensibles, soñadoras, a partir de una historia de amor resuelven darle un nuevo giro a su vida, pero lejos de la fábula de la Cenicienta, vivieron felices y comieron perdices, sino que entonces, bueno, el erotismo incluso dentro de la historia de cada una de esas mujeres es como una afirmación de su propia independencia. Yo leo que usted tiene más de 10 novelas inéditas hasta ahora. Sí. Y me gustaría que habláramos un poco de eso. Decía usted que en esta oportunidad, con La última muerte, aparecieron los recursos para poder adelantar la impresión, en fin. Pero haciendo, quizás, yéndonos al fondo, esas 10 historias que están engavetadas, ¿de qué van? ¿Y en dónde cree usted que va? ¿Por dónde va a empezar, quizás? Denos algún adelanto. Bueno, cada una de esas historias, o sea, siempre el personaje principal es una mujer. ¿Ah, sí? Sí. O sea, usted no es como Padura, que tiene a Mario Conde. No, además, con lo que yo me he encontrado en lo que tiene que ver con la realidad dominicana, es que un detective policial con las características del Conde,
con las características, por ejemplo, del comisario Wallander, no sería creíble. Un Holmes tampoco sería creíble. Tampoco sería creíble para nada para la realidad dominicana. No porque no haya, seguramente que tiene que haber, pero no sería creíble. Entonces hay un principio que respetamos la mayoría de los escritores, y es que la realidad no tiene por qué ser verosímil, pero la literatura sí. Y entonces, bueno, si no sería creíble, bueno, mejor no lo intentemos, de eso se trata. Pero además también a mí lo que me gusta es crear personajes femeninos que, mediante su inteligencia, son capaces de resolver los dramas más intrincados, los problemas más intrincados, y que es una característica de las mujeres dominicanas que yo admiro, o sea, y que conozco muchas de ellas, o sea. Nada más basta acompañarlas al mercado. No estoy diciendo que los hombres no hagan, ni es un comentario machista, ni mucho menos, pero nada más ir al mercado y ver cómo la mujer dominicana tiene que resolver, eso es superar un entuerto. A propósito de mujeres, entre tus libros publicados está la trilogía de Mitri Jiménez. Sí. O sea, son 3 libros, rápidamente más o menos. Bueno, la trilogía de Mitri Jiménez, o sea, Mitri Jiménez es una periodista que existe, o sea, es una muchacha muy bonita, muy simpática, mucho más inteligente que el personaje creado por mí, más interesante incluso, ¿no? Mitri Jiménez es una periodista que comienza a investigar las actividades de un narcodiputado dominicano, ¿no?, que tiene un partido que es una fachada para sus actividades de narcotráfico. Y en la primera historia ella consigue acumular información sobre las actividades de este narcodiputado. En la segunda historia, ella sigue investigando a narcodiputado, pero ya entra en relación con una especie de detective, de agente secreto suizo, con el que llega a tener una relación amorosa. En la tercera historia ya es el enfrentamiento definitivo con el narcodiputado, en el que ella es la que sale airosa, ¿no? Entonces, como el trasfondo de esas novelas es el narcotráfico, con toda la criminalidad que hay detrás, los títulos de las novelas tienen figuras de depredadores. O sea, la primera se llama El paso de los lobos, la segunda es Comida para serpientes, y la tercera es El exilio del buitre. Estaba revisando además el tiempo en el que ha sido escrita esta novela de La última muerte. Es ahora mismo. Sí. No es una narración de hace muchos años. No, estamos hablando de figuras que todos conocemos, centros comerciales de la actualidad, plazas comerciales, avenidas que se llaman tal y como son. ¿Esto ocurre en qué momento con respecto a La última muerte? Más o menos entre 2015 y 2017. Incluso todos los lugares que aparecen ahí son lugares reales, o sea, porque cada vez que hago un esquema de una narración, o sea, me pongo a mirar el mapa. ¿Dónde lo va a hacer? ¿A dónde van a ir? Esa construcción de personajes y la construcción de hacia dónde van, cómo se mueven. Ajá, exacto. De hecho, en el caso de la trilogía, le tuve que pedir permiso a mucha gente para usar su nombre y sus características, y les tuve que aclarar que no iba a haber ninguna retribución económica porque difícilmente eso iba a llegar a ser un producto comercial. Bueno, a propósito de retribución económica, muy difícil que en este país un escritor viva de sus libros. Almada es el jefe de edición de Diario Libre, es una de las personas que yo admiro por su dominio, conocimiento de la gramática, que estamos muy flojos aquí en este país. Santiago, todo lo que yo escribo pasa por la mano de Santiago, eso es invariable. Incluso en mi columna de Diario Libre, solo cuando salgo de vacaciones o para ocasiones especiales, tengo 2 invitados, que es a Santiago y a la terapeuta Fe María Franco de Aja. Entonces, vamos a despedirte, Santiago Almada. Yo, revisando, encontré un artículo que tú escribiste para mi columna despidiendo el año pasado. Tú no te imaginabas que
íbamos a recibir un año como el 2020. No. ¿Qué escribía Santiago en ese artículo, en mi columna? Un alto para cerrar el año. Dice Santiago, otro año se despide, signado por un mundo cada vez más complejo, y entre los augurios y deseos, quizá la única realidad visible son los desafíos que presenta el tiempo que se avecina. Mira, fuiste ahí visionario, porque han sido grandes. Sí. ¿Algún mensaje, algo para finalizar, Almada? No, lo único... ¿Tú sabías algo del COVID? No, en absoluto. No. Nadie llegó a imaginar esto, o sea, ni siquiera las mentes más lúcidas, ni las más soñadoras podían llegar a imaginar esto. No, los deseos son los mismos, o sea, de que ojalá el año que viene nos encuentre más unidos detrás de objetivos que sean posibles y que al mismo tiempo incluyan un mañana mejor para todos, ¿no? Sobre todo para las mujeres que son en cierta medida el pilar ya no tan invisible que sostiene posiblemente las cosas más importantes de la realidad dominicana. Señor Almada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por último, ¿dónde podemos conseguir La Última Muerte? Importantísimo. Bueno, está en una librería situada en la esquina de la 27 con Lincoln. Ok. Sí. Bueno, además no abundan las librerías en República Dominicana. De eso podríamos hacer otro programa. Oh, sí. Ojalá existieran más librerías y menos bares. Sí. Bueno, los bares pueden quedarse, pero que haya más librerías. Claro. Gracias, señora. Que los bares tengan libros. Exactamente. Está en Amazon. Está en Amazon también, o sea, en Amazon se puede pedir en formato virtual o en formato físico. Tarda un poco más en llegar, es un poquito más caro, pero... ¿Usted escribe de noche o de día? No, por lo general de día. De noche es cuando se me presentan las historias y hay veces que no me dejan dormir. ¿Algún ritual especial para...? No, el café, o sea, porque antes del café uno ni siquiera es gente. Estamos totalmente de acuerdo. Gracias, señor Almada. Gracias, Almada. Gracias a usted. Vámonos a pausa, ya regresamos con...